A veces, la vida funciona de forma misteriosa, como si una fuerza superior realmente quisiera demostrar que todo lo que va, vuelve, para bien o para mal. Y hoy vamos a contar la conmovedora historia de un hombre cuya vida cambió por un simple gesto. Todos los días, después del trabajo, Miguel volvía a casa en autobús. Trabajaba en una fábrica y algunos días eran bastante pesados. Casi siempre se dormía en el camino y sus compañeros de trabajo lo despertaban para que no se pasara de su parada, pero esta vez iba solo y aparentemente terminaría en la última parada, teniendo que caminar media hora de regreso. Pero en ese momento, una voz femenina y agradable dijo: «Hey, tu parada es la próxima, te vas a pasar». Miguel abrió los ojos y una mujer bonita estaba a su lado. «Muchas gracias, pero ¿cómo sabes cuál es mi parada?», preguntó él. Ella sonrió y dijo que no era la primera vez que lo veía siendo despertado por sus amigos. Vivía 3 paradas después de él y, al parecer, ambos salían del trabajo a la misma hora. Miguel decidió quedarse en el autobús y bajarse en la parada de la mujer. Mientras conversaban, descubrió que su nombre era Camila y que tenían algunas cosas en común. La conversación fue agradable y decidieron volver a verse al día siguiente. Los dos empezaron a salir y 8 meses después, Miguel le pidió matrimonio a Camila. Ella aceptó. Enamorados, tuvieron una hija algunos años después, a quien llamaron Valeria, y se convirtió en la razón de sus vidas. La infancia despreocupada de la niña se vio interrumpida cuando su madre comenzó a presentar síntomas frecuentes de una enfermedad pulmonar. Camila se trataba en casa, con medicamentos que aliviaban los síntomas, siempre posponiendo las consultas médicas. Eso era motivo de discusiones entre la pareja. Miguel creía que era algo simple, pero no estaba de acuerdo con la actitud de Camila de no investigar. Ella siempre lo convencía con un aire de optimismo sobre su estado de salud. Si Miguel hubiera sabido en qué terminaría todo, nunca habría permitido que Camila aplazara las consultas por tanto tiempo. Algunos meses después, llegó el precio a pagar. Camila se despertó mareada, pero prefirió creer que no era nada grave. Siguió su rutina matutina normalmente, pero 2 horas después su estado se agravó y Miguel llamó a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, los médicos tranquilizaron a Miguel, diciéndole que todo estaría bien. Camila se fue con los médicos en la ambulancia y entró en coma camino al hospital. Fue ingresada directamente a la UCI. En el camino al hospital, Valeria preguntaba: «¿Cómo está mamá? Papi, ¿va a estar bien?». «Claro que sí, cariño», respondió Miguel. Pero al llegar al vestíbulo del hospital, la enfermera de guardia no los dejó pasar. Algunos minutos después, un médico anciano lo llamó, tomó la mano de Miguel y le dijo: «Lo sentimos mucho», pero su esposa falleció poco después de ser ingresada. La enfermedad estaba demasiado avanzada, los pulmones de su esposa estaban ya muy comprometidos y no había nada más que pudiéramos haber hecho. «Sea fuerte». Miguel no escuchó las últimas palabras del médico. Salió y lloró en silencio. Valeria vino a su lado. «Papi, papi, ¿por qué lloras? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué mentiste diciendo que iba a estar bien?». Pero Miguel simplemente no podía encontrar las respuestas. Después de la muerte de su esposa, Miguel hizo todo lo posible para garantizar una vida digna a Valeria. Trabajó horas extras en la fábrica y ganó el respeto de sus superiores. Un día, camino al trabajo, un niño delgado y pálido se le acercó y dijo: «Por favor, señor, me da vergüenza, pero, ¿tendría algo de dinero para darme? Tengo mucha hambre». Miguel notó que el niño realmente estaba avergonzado, lo cual no era típico de un mendigo común. El hombre entonces abrió su cartera y notó que solo tenía algunas monedas y un billete de $20. Después de pensarlo unos segundos, le entregó el billete al niño, además de los sándwiches que serían su almuerzo en la fábrica. «Toma, chico, trabajo en esa fábrica de allí, me las arreglaré, no será la primera vez». «Gracias, señor. Se lo devolveré», dijo el niño con lágrimas en los ojos. Miguel le sonrió y siguió caminando hacia la fábrica. No tenía idea de que en ese momento el niño hizo una promesa a sí mismo de encontrarlo y devolverle el favor. Esa noche, Miguel volvió a casa con hambre,
habiendo tomado solo agua en el almuerzo. El nombre del niño era Diego, y su situación familiar era realmente difícil. Sus padres eran alcohólicos y no parecían preocuparse por él. Pasaron 10 años como si fueran días. Miguel había sido ascendido por su arduo trabajo y había comprado una bicicleta para Valeria. Ella pasaba las tardes pedaleando con sus amigos por el barrio, saltaban rampas, derrapaban en la acera, hasta que un día, mientras corrían por un callejón, Valeria perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente contra el borde de la acera. Sus amigos se asustaron al ver que Valeria respondía, pero no podía levantarse. Algunas personas se acercaron, llamaron una ambulancia y contactaron a Miguel, quien salió corriendo del trabajo. Dígame, doctor, ¿qué pasó con mi hija? Por ahora, la vida de Valeria no está en peligro, pero tenemos un problema. El médico buscó las palabras correctas y dijo, lamentablemente, la niña tiene la columna rota y probablemente no podrá volver a caminar. Viendo la desesperación de Miguel, añadió, pero no toda la esperanza está perdida. Hay hospitales especializados en la capital con tratamientos avanzados para lesiones del sistema musculoesquelético, pero, lamentablemente, esas operaciones son extremadamente caras. Dependiendo del tiempo de tratamiento, pueden costar millones. No tengo de dónde sacar ese dinero, murmuró Miguel. El médico guardó silencio. Un mes después, Valeria fue dada de alta. Ahora dependía de ella aprender a moverse bien en silla de ruedas y acostumbrarse a una nueva vida con discapacidad. Durante los años siguientes, Miguel sacrificó cualquier opción de ocio mientras ahorraba cada centavo que podía después de pagar las cuentas. Valeria, en ese momento, se había convertido en una mujer hermosa. Si no fuera por la silla de ruedas, habría ganado varios concursos de belleza. Miguel cayó en depresión tras fallar en su intento de recaudar fondos para el tratamiento de su hija. Simplemente había perdido la fe, y cuando su esperanza ya se había agotado, alguien llamó a la puerta de su casa. Cuando Miguel abrió la puerta, vio a un joven bien vestido que parecía tener unos 30 años. Hola, Miguel. Probablemente no me recuerdes, dijo el joven con una sonrisa. Miguel asintió en silencio. El joven abrió su billetera, en la que solo había un billete de $20. Lo sacó y lo extendió hacia Miguel. En ese momento, Miguel lo entendió todo. Miró al joven a los ojos, y esa mirada avergonzada de hace 20 años había desaparecido. Ahora ese joven estaba allí, 20 años mayor y transmitiendo confianza. El joven preguntó si podía entrar y dijo que se llamaba Diego. En ese momento, Valeria apareció en la sala en su silla de ruedas y sonrió dulcemente para saludar al visitante. Diego se sonrojó al instante, pero se recompuso y preguntó cómo estaba Miguel. No había olvidado cómo Miguel lo había tratado 20 años atrás, y ahora, después de haberse convertido en un gran empresario, decidió buscarlo. Durante ese tiempo, Diego vivió en la capital y solo volvió al pequeño municipio para cumplir una promesa que había hecho en el pasado, la promesa de pagar su deuda. Recordaba que Miguel trabajaba en la fábrica y allí consiguió la dirección que necesitaba. Lo que no esperaba era encontrar a un hombre con serios problemas y una hija con discapacidad. Cuando Diego escuchó sobre el problema de salud de Valeria y las posibles soluciones, pensó por un momento y dijo a Miguel, quizás no lo sepas, pero hace muchos años, tú me salvaste. En ese momento, $20 eran tan importantes para mí como 200.0 o 2 millones lo serían ahora. Por eso voy a devolverte el favor proporcionalmente y cubriré todos los costos del tratamiento de Valeria. La sala quedó en silencio. Miguel no podía creerlo. Valeria se acercó y abrazó a Diego. Lágrimas brotaron de los ojos del joven empresario, al recordar que a los 9 años estaba pidiendo dinero al hombre que ahora podía ayudar. 3 semanas después, tras una cirugía exitosa, Valeria dio sus primeros pasos por sí sola. Durante ese momento tan especial, Miguel la sostenía de una mano y Diego de la otra. Diego se enamoró de Valeria y planea pedir su mano en matrimonio. Muy pronto, por primera vez en años, lágrimas de alegría corrían por el rostro de Miguel, y según él,
eran mucho más bienvenidas que las de tristeza y saudade.